estar en este primer sábado de invierno 2025, ¿no? Un rico invierno, un rico sábado, en el nombre del Señor, disfrutamos de todo lo que Dios nos regala. Títulos para esta mañana: Historia de dos gemelos, o el gemelo ausente también puede ser, el gemelo perdido también puede ser. Siempre dejo abierta la puerta para que al final ustedes decidan cuál es el mejor título para lo que vamos a diseñar hoy día en el nombre del Señor. Antes de ir a lo que es el cerebro de la reflexión de esta mañana, yo necesito, mis amados hermanos, en el nombre del Señor, darles un breve referendo general de lo que vamos a comenzar a realizar. Voy a partir por recordarles, hoy creo, y un par de veces más en realidad, que nosotros el día 25 de mayo celebramos un concilio en nuestra iglesia. Y como ya ustedes lo deben saber, el concilio dentro de nuestra organización resulta ser la máxima autoridad de la iglesia en términos espirituales, de cosas espirituales, de cosas de avance, en todo ese sentido. El concilio decidió que este año el tema que vamos a tener en carpeta durante todo este año eclesiástico, me refiero, es un tema bien particular. Seguramente ustedes recordarán, y si no, para que lo anoten, nosotros como Iglesia de Dios creemos y practicamos el hecho de que existen 5 componentes que forman parte de la misión de la Iglesia. Hay 5 componentes para nosotros, desde nuestra mirada, que forman parte de la misión de la Iglesia. Esos 5 componentes ya los deberíamos saber de memoria, ¿ya? Son evangelismo, edificación, comunión, adoración y servicio. Bien, el concilio, que es nuestra máxima autoridad, lo reitero, decidió que para este año eclesiástico vamos a enfatizar el componente llamado evangelismo. Por supuesto que este es un componente muy amplio y durante este año vamos a tomar todo lo que sea necesario para que, primero, comprendamos lo que es el evangelismo con la mayor dimensión posible. Segundo, para que lo podamos practicar y cumplir así con lo que el Señor nos dejó establecido como un mandamiento muy sagrado, muy santo. El santo mandamiento de ir y predicar el Evangelio. El santo mandamiento de hacer evangelismo. Ese santo mandamiento lo disfrutamos haciendo este trabajo de diferentes maneras, terminando tal vez con aquello que es definitivamente lo más importante, trayendo almas al bautismo. Ahora bien, mis queridos hermanos, el año pasado el tema que el concilio había definido revisar y mirar con bastante cuidado fue la vida de Jesús, se recordarán, ¿no? Y allí tuvimos a nuestro hermano Felipe, que nos pudo ayudar muchísimo, enseñándonos varias cosas muy significativas, muy profundas, muy adecuadas al tema de la vida de Jesús. Este año, evangelismo. Amén, hasta acá, hermano, se entendió esta parte, ¿no? Porque yo sé que es media fría, pero es necesario explicar. Ahora bien, hablando del evangelismo, dos de ustedes
pero para mí fue suficiente. Me dicen, bueno, para hacer evangelismo, para dar estudios bíblicos, para predicar la palabra, tenemos que tener estudios bíblicos. ¿Cierto? Y no tenemos, es decir, nos falta todavía depurar nuestra serie de estudios bíblicos. Y nuevamente voy a hacer una referencia a nuestro hermano, pero deseo que todo sea muy claro. Vamos a comenzar a repasar nuestro estudio bíblico local, ¿ya? A partir de hoy. Y también hago referencia nuevamente al hermano Felipe porque él, de acuerdo a lo que conversamos hace meses atrás, va a ir preparando un estudio bíblico más avanzado que este que vamos a realizar. Bien, ahora, ¿qué es evangelizar? Disculpen, ya tenemos este problemita acá. ¿Cierto? El aviso de que se acabó la batería. Hermanos, evangelizar en términos muy reales y muy actuales no es, hermanos, predicar y discutir con hermanos que tienen otra creencia. Algunos creen que eso es evangelismo. No, eso no es evangelismo. Eso cabe en otro lugar. Tampoco es, hermanos, mostrar cuánto sabemos. Han escuchado seguramente muchos sermones, a mí me llegan muchos sermones que me envían personas, algunos con buena intención, otros con mala intención. Y hay, hermanos, gente que sabe cuánto y que parece que lo único que desean es mostrar cuánto saben. Eso no es evangelio. La gente que está esperando afuera a recibir al Señor no está esperando saber cuánto sabes tú, o cuánto sabe la iglesia, o cuánto sé yo. Está esperando otra cosa. Y en tercer lugar, hermanos, tener claridad de que lo fundamental del evangelismo y lo fundamental para cumplir el santo mandamiento que nos dejó el Señor de ir y predicar es precisamente ir a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Y a esos que no conocen al Señor, enseñarles al Señor. Por lo tanto, la primera secuencia de estudios bíblicos que vamos a tener son estudios que apuntan a eso, a gente que no conoce al Señor. Bien, en esas circunstancias, hermanos, esta mañana vamos a disfrutar, porque es un disfrutar, del estudio número 1. Y nuevamente, como lo dije el miércoles, dejo en vuestra memoria la necesidad de comenzar a, primero, orar por este trabajo de la iglesia, el trabajo de la predicación, y testificar acerca de esto. Es muy importante porque cada uno de ustedes, yo sé, hacen su trabajo. Algunos entregan tarjetita, esa es la parte más básica, elemental, sin duda, pero la más básica. Importante sin duda, pero hay que avanzar, ¿cierto? Pero ya en ese trabajo hay experiencias, o ustedes no tienen experiencia, ¿no? Experiencias cuando uno entrega la tarjetita, qué dice la gente, qué nos dice la gente, su actitud. ¿Ustedes han tenido experiencias así o no? Sí, ¿cómo no? Muchas veces sí, por supuesto. Y esos son los testimonios que tenemos que contar, porque, hermanos, eso nos ayuda a enriquecernos desde este punto de vista en esta mañana. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es el sustento para el inicio de esta serie de estudios bíblicos? El sustento está en San Juan capítulo 12 y versículo 32. San Juan 12, 32. Es un pasaje muy poderoso, es un pasaje muy vital. Juan capítulo 12 y versículo 32, donde con todo amor el Señor Jesucristo nos
dirige para que nosotros podamos llevar adelante el cumplimiento de este precioso mandamiento. San Juan 12:32 dice: y yo, está hablando Jesucristo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Márquenlo, hermanos, si es que no lo tienen marcado, detalle. ¿Qué es lo que nosotros debemos predicar? ¿Cuál es la médula de nuestro evangelismo? Ya sea público, ya sea personal, ya sea reuniones en casa, células, grupos pequeños, como ustedes gusten, cada iglesia le da diferentes nombres, grupos hogares. ¿Cuál es la médula del evangelismo? ¿Levantar a quién? A Cristo. Porque si nosotros levantamos a Cristo, dice, Él atraerá a las almas a su reino. Amén, hasta aquí, hermanos. Sumamente importante y elemental considerar esto. Es por eso que nuestra serie de estudios bíblicos básicos comienza precisamente con Cristo. El primer estudio se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Se los envié al chat local, ¿ya? Y el miércoles lo voy a enviar al otro chat porque primero quiero explicar algunas cositas para que después no se vaya distorsionando. Entonces, mis amados hermanos, vamos a hacer de esta manera hoy día con esta nueva secuencia, porque si el concilio decidió que nosotros tenemos que direccionar el avance de la iglesia hacia el evangelismo, ¿hacia dónde vamos a ir caminando? Hacia el evangelismo. Si no, ¿para qué está el concilio? Y si no, ¿para qué está esa dirección que pensamos que existe? Entonces, cada uno de mis hermanos esta mañana tiene el curso en sus manos, o el hermano Marco voluntariamente le va a entregar esta primera lección de sus manos, y los hermanos que están allí en pantalla lo pueden ver en el chat 1, sí, el número 1. El número 1. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso no. Hermanos, entonces reitero, los hermanos que están en el chat local lo pueden ver, lo pueden abrir, ahí está, para que lo vayamos mirando en esta mañana, que debe ser una mañana gloriosa, que debe ser una mañana de felicidad, de hermoso encuentro con el Señor. Y allí lo primero que vamos a descubrir, por lo menos en la carátula, es que aparece un nombre, ¿cuál es? El Emmanuel. Y claro, ustedes me dirán, pero pastor, ya es como 4 veces que habla del mismo tema en este último año. Sí, es verdad. Pero cuando el concilio habla, es porque habla el concilio, ¿no? Tenemos que dirigirnos en este sentido. Bien, ¿qué significa Emmanuel? El texto que aparece allí nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso está en Mateo 1:23. Ahora, hermanos, ya aquí tenemos un mensaje profundo, ya tenemos acá una potencia enorme, porque esto ya, sin mayor análisis, implica que su Dios y mi Dios no es un Dios lejano. Ahí está escrito. Implica esto que nuestro Dios está dispuesto a caminar con nosotros cada día de nuestra vida. Carmencita recién daba un testimonio terrible, ¿no? Qué feo cuando pasan esas cosas en las casas. Uy, qué terrible. Pero qué lindo es después, cuando pase todo, Carmencita, mirar para atrás y decir, cómo Dios me dio, cómo el Señor solucionó todo, cómo Él estuvo a mi lado, ¿no? Siempre se dan así estos testimonios de vida. Mis queridos hermanos, entonces, ustedes que tienen allí la lección, vamos a descubrir o a repasar o a mirar
que Emmanuel es un beneficio, dice allí, único. Único. No hay otro beneficio mayor que pueda recibir la raza humana que este, es decir, que Dios sea uno con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entender que el Señor está con nosotros es una cosa única. Y seguramente si yo preguntara en esta mañana, ¿usted tiene algún testimonio de que certifique que Dios ha estado con usted? Probablemente tendría mucho, ¿no? Mucho. Y el Señor siempre está con nosotros. Ahora bien, todavía más dice la lección que vamos a mirar, que el hecho de saber que Dios está con nosotros nos da consuelo en el dolor. ¿Cuántas veces usted ha estado solo? ¿Cuántas veces usted ha estado triste? ¿Cuántas veces usted no ha tenido nadie que le consuele? Qué tristes son esos momentos, ¿no? Yo no sé si ustedes han pasado por alguna situación, si yo le he pasado muchas veces, momentos de soledad. Nadie está a tu lado. O A, B o C. Ahí usted tiene que recordar a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahí usted tiene que volver su rostro al Señor y disfrutar de este Dios único y maravilloso, Dios con nosotros. También, hermanos, Emmanuel nos permite a nosotros llenarnos de fortaleza en nuestros momentos de debilidad. ¿Se ha sentido débil usted alguna vez en algún aspecto de su vida? ¿Se ha sentido usted agobiado porque, no sé, quiere hacer algo y le faltan fuerzas? El Señor está con nosotros en los momentos de debilidad. Y hermanos queridos, es singular comprender esta mañana que Emmanuel implica para usted y para mí y para todo ser humano ya una dignidad única y exclusiva. Qué significativo y qué hermoso, qué maravilloso es entender que usted y yo no somos producto de un accidente, no somos producto de una historia, no somos producto de una casualidad, somos simplemente, hermanos, producto de un gran Dios que quiso traernos a este mundo o a esta vida. Amén, por eso, mis hermanos. Usted no es un cualquiera, usted es un hijo de Dios. Usted no es, como ya he dicho, producto de la inteligencia artificial, de ecuaciones o de fenómenos químicos que se realizaron en el universo. No, no, no. Usted es producto de un gran amor, de un gran Dios que quiso que naciéramos, con el objetivo de que viviéramos para Él por toda la eternidad. Eso es muy significativo. Ahora bien, esta lección nos va a enseñar que Jesús vino, ¿no es cierto? O que Jesús, ¿de dónde salió Jesús? Que Jesús es y tiene la misma sustancia de Dios. Y aunque este estudio, reitero, es básico, igual es muy profundo. Y miren qué curioso. Dando el estudio bíblico, porque ahora vamos a comenzar a dar testimonios de fe. Acá con el hermano Manuel, a 4 casitas acá de la iglesia, me impactó la visión de este hermano. Porque cuando estábamos estudiando la lección, él me dio una opinión que yo dije, pero ¿cómo, Señor? Nunca la había visto.
y en cierto momento la comenté, porque esto fue la anterior semana cuando estuve con él. Me dijo, si yo entiendo que Cristo es el otro yo de Dios, ¿lo habían pensado así ustedes o no? Y ahí me quedó clarito. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo un nombre, ¿verdad? Pero tengo un yo interior, ¿o no? ¿Usted tiene un yo interior? ¿Habla con ese yo interior? Sí, todos los días hablamos con ese que está aquí adentro. Bien, ese yo interior de Dios se hizo hombre. Por lo tanto, sigue siendo el mismo Dios, ¿se dan cuenta, no? Es uno solo, pero tomó la decisión, como más adelante lo menciona la lección, de humanizarse por amor a usted y a mí. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Yo sé que a veces algunos hermanos hasta me molestan, me dicen, oye, usted siempre está notando ahí cuando alguien está predicando, ¿no? Parece que estuviera en otra cosa o no sé qué está notando. Bueno, simplemente anoto lo que aprendo, porque siempre en cada sermón, predique quien predique, yo aprendo muchas cosas. Y eso lo anoto. Y después lo reviso y después me sirve. Y esto que aprendí del hermano Manuel, lo anoté. Lo anoté porque lo voy a usar muchas veces, porque entendí cómo Cristo, ¿no es cierto?, dice, yo de Dios he salido, Él es Dios. Es el otro yo de Dios que decidió, como ya hemos dicho, cumplir el ministerio por esta raza que estaba caída. Ahora bien, también la lección nos va a llevar a otro aspecto. El punto número 3, ¿dónde nació Jesús? ¿Por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué no nació en una de esas grandes y populosas ciudades que había en ese tiempo? ¿Por qué Belén, que era pequeña, que era un pueblito, que era insignificante, que no estaba probablemente en ninguno de los grandes mapas? ¿Por qué Jesús nació allí? Bueno, el Señor Jesucristo nació ahí, hermano, para demostrarnos su sencillez, su humildad, y también para demostrarnos que Él venía a esta tierra para vivir como humano, 100% humano. Venía allí, como lo dijimos en la cena del Señor, para manifestarse como un bebé en una ciudad que no tenía grandes ventajas, sino que por el contrario era una ciudad o un pueblo altamente limitado. Y Jesucristo dice este enfoque, vino, hermanos amados, para hacer algo por nosotros, el punto número 3, pero sin nosotros. ¿Ven? Cristo vino a morir por nosotros, pero sin nosotros. ¿Usted estaba allí? No estaba allí. Yo no estaba allí. Entonces, Él hizo por mí algo que Él quiso hacer, pero sin mí. ¿Me entienden? Bendito sea Dios por eso también. Porque la obra fue una obra única y maravillosa. Bueno, quedan algunos aspectos, hermanos, de esta lección, la cual les invito a estudiar, ya lo tienen en sus manos, revísenla, léanla, estudienla, no la dejen guardada por allí en un libro, sino que profundícenla hasta donde más puedan, hermanos, porque este será el estudio bíblico que usted podrá dar a la persona a la que usted le desea predicar. Mostrarle a quién, a Jesús, porque cuando yo levante a Jesús, todos van a ser atraídos hacia la iglesia. Cristo dejó este bendito mandamiento porque Él sabía que aquellos que lo siguieran tendrían la bendición de poder ser copartícipes con Él en esto de la predicación. Y esta mañana, y ahora sí llegamos al cerebro de la reflexión, esta mañana, hermanos, nos vamos a quedar
con el punto número 4. Jesús se revela como Dios a través de Tomás. Jesús se revela como Dios a través de Tomás. La experiencia de Tomás es una experiencia conocidísima en la palabra del Señor. Y tomándome ahora o recordándoles ahora el título, Historia de los gemelos o el gemelo perdido, en fin, quiero comenzar esta parte reflexiva de esta primera lección comentándoles, mis queridos hermanos, que la historia secular está llena de experiencias de gemelos, que en esta mañana nos van a ayudar muchísimo a entender lo que queremos expresar y comentar. Una de las historias que en lo particular me impacta mucho, traigo tres, pero una de ellas, es los soldados gemelos Roy y Ray, ¿ya? Quienes fueron o tuvieron que ir al frente de batalla, perdón, en distintos escenarios, en distintos lugares, y cumplieron su tarea de soldado, pero al terminar el día y al recibir el informe de cómo habían estado las cosas de avance, el informe decía que Roy había muerto. Su hermano Ray, dice la historia, esta historia es real, pensó y dijo: mi hermano gemelo no está muerto. Pidió permiso para ir al campo de batalla, no a donde él había estado, sino que al otro campo de batalla donde su hermano supuestamente había muerto. Lo buscó, lo buscó, lo buscó, lo buscó, hasta que lo encontró. Efectivamente, su hermano no estaba muerto. Estaba herido, grave, entre los escombros, pero allí estaba. Roy entonces lo toma y evidentemente logra llegar con él al cuartel y logra, hermanos, rescatarlo y salvarlo. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de gemelos? Porque el hombre que Jesús usó para revelarse como Dios es un hombre al que le llamaban gemelo. ¿Sabían eso? Bueno, vamos a mirarlo así entonces, hermanos, en la Biblia. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Y versículo 24. Dice la palabra del Señor así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Anoten ahí en su Biblia, destacan que la palabra dídimo significa gemelo. La palabra dídimo significa gemelo. Entonces hoy día vamos a hablar de un gemelo. Y por eso que partí con esa historia que me pareció muy interesante, donde nos muestra que dos gemelos tienen esa conexión que le permitió, ¿cierto?, a Roy decir: no, mi hermano no está muerto, está vivo, y voy a ir a buscarlo para poder rescatar. Vamos a leer, hermanos, algunos puntos de
la historia de Tomás y Jesús, archiconocida. Pero en esta mañana, mis queridos hermanos, nos invita a reflexionar en algunos puntos que creo van a ser definitivos para comprender la connotación de Emmanuel, Dios con nosotros. En primer lugar, hermanos, dice la Biblia en San Juan 20:24, que ya hemos leído, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, lo primero que encontramos, hermanos, acá es a un hombre que se llama Gemelo, ¿ya? Pero que a la hora de la hora no estaba donde debía estar. Nos preguntamos, mis amados hermanos, ¿por qué Tomás no estaba allí en esa reunión? Cristo había o estaba institucionalizando su iglesia y esta era una reunión que él había tenido con los más cercanos, pero estaban todos menos uno. ¿Qué había faltado? El gemelo. Yo me imagino, y es solo mi imaginación, cuando estaban todos allí y llegó Jesús y habrán estado conversando, no sé, Mateo con Lucas, con Juan, oye, ¿y el gemelo no ha llegado? ¿O no? ¿Y el gemelo no va a venir hoy día? ¿Qué le habrá pasado al gemelo, ah? Claro, ellos no sabían que el discípulo llamado Dídimo tenía algunas crisis de fe, de las cuales enseguida vamos a hacer algunas referencias, ¿ya? La palabra del Señor dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él dijo, si no viere las manos de la señal, los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, evidentemente, él no había asistido a la reunión porque tenía una crisis de fe. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros tenemos estas crisis en nuestras vidas. ¿Y qué sería? Sería que a lo mejor Tomás dudaba porque en su interior habían muchos ruidos en su mente, dudaba de la iglesia, dudaba de lo que el Señor Jesucristo estaba estableciendo. Tal vez, como dice Colosenses 3:5, Tomás no había hecho morir en su vida lo terrenal y todavía seguía luchando entre lo terrenal y lo celestial y estaba ahí en ese campo de lucha. Tal vez, hermanos, hasta este instante la fe de Tomás, como dice 2 de Timoteo 1:5, era una fe fingida, no se había desarrollado como se debe desarrollar. ¿Qué habrá sido? La cuestión es que Tomás no fue en la reunión. ¿Por qué usted a veces no viene a la reunión? ¿Por qué a veces usted no se conecta? Será, claro, aparte de situaciones de emergencia, obvio, a todos nos pasa, por supuesto, pero vamos a hablar de la vida cuando todo está bien. A eso me refiero, ¿cierto? Cuando el día es normal, cuando todo está correcto, cuando yo me puedo conectar, cuando yo puedo venir, ¿cierto? A veces es simplemente porque no he hecho morir lo terrenal en mi vida. Y pongo las cosas terrenales primero antes que las cosas del Señor. A veces es porque mi fe es una fe, como lo dice la Biblia, fingida,
una fe para mostrar, para decir, ¿cierto?, que voy a una iglesia, pero no es una fe de esencia. Y a lo mejor eso pasaba en Tomás. Pero aquí viene algo que a mí me conmueve. No sé si a usted le va a conmover, mi querido hermano. Vean, por favor, el versículo 26. Estamos en San Juan, capítulo 20. Vamos a ir al versículo 26. Dice así: 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba ahora? ¿Quién estaba? Tomás. Ahí estaba, hermanos, el gemelo. Y estaban, hermanos, solos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos solos. Pero miren qué extraordinario lo que va a suceder. Dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Ese saludo de Cristo. Por eso que nosotros usamos este saludo también. Pero hermanos, por favor, tengamos un poquito de visión espiritual y veamos esta situación que a mí, de verdad, hermano, me llega muy profundo. Pregunta, ¿sabían ellos que Jesús iba a ir a esta reunión? No, gracias. Tal vez era una reunión común. 8 días después. Y Jesús apareció. Yo no sé, hermanos, si esto a ustedes les produce algún efecto en su corazón, pero a mí sí me produce mucho cariño hacia Jesús, porque, mis queridos hermanos, Cristo volvió para encontrarse con Tomás. ¿Se dan cuenta? Cristo vino, hermano, ¿cierto? Por ese hombre, por ese discípulo, por ese, en su mente y en su cabeza, ¿ya? Obviamente, por lo que la palabra dice, tenía dudas, que tenía necesidades espirituales, hermano. En fin, tenía una serie de detalles en su mente que no le permitían crecer en la fe y estar feliz y contento de ser un creyente. Por lo tanto, era un hombre, era una persona que necesitaba la presencia de Cristo. Y 8 días después, Cristo viene a esta reunión para atender a quién? A Tomás. Amén, hermano. Y aquí vamos al texto que fue el versículo de introducción, ¿cierto? Que fue el versículo de motivación que la hermana Liana nos leyó al principio. Salmos 139:2 dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Jesús sabía de las debilidades de Tomás. Jesús sabía los pensamientos de Tomás. Jesús sabía lo que él estaba pasando en su fuero interno. Entonces, mis queridos hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros, se presenta para decirle a Tomás: Tomás, en tu duda, en tu debilidad, en tu angustia, en tus ruidos internos, aquí estoy. Por amor. A ver, hermano, qué maravilloso me suena a mí. A usted le suena espectacular, ¿no? Sépalo hoy que cuando usted deje de asistir sin mayor razón,
el Señor estará pensando en usted. El Señor estará atento para de una u otra manera sostenerle, apoyarle, ayudarle, rescatarle. ¿Qué habrá sentido Tomás? Ay, hermanos, a mí me parece una historia maravillosa que nos muestra qué es lo que es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuánta gente habrá en este momento en el mundo que se siente sola? ¿Cuánta gente habrá en este momento, hermano, que se siente, gente que se siente desconsolada? ¿Cuánta gente habrá en este momento, hermano, que allí están, ¿cierto?, indignos pensando de que no saben de dónde vinieron ni para dónde van? A esa es la gente a la que usted y yo tiene que ir y llevarle, ¿qué cosa? El Evangelio. Y decirle, oye, Emmanuel, Dios con nosotros, está también contigo. Pero todavía, hermanos, encuentro en esta experiencia que Jesús tuvo con Tomás, algo que sigue siendo tan espectacular como lo anterior. ¿Lo vemos? San Juan, capítulo 20, versículo 27. Dice allí, hermanos, lo siguiente. Luego dijo, ¿a quién? A Tomás. No a Pedro, no a Juan, no a Lucas, sino a Tomás, porque Cristo 8 días después vino a rescatar a Tomás. ¿Y qué es lo que le dice? Pon aquí tu dedo. Esto, hermanos, que parece tan, no sé, tan general y que lo miramos siempre con tanta superficialidad, es algo, hermanos, inmensamente significativo. Vean cómo el Señor Jesucristo no solamente lo ubica, no solamente viene a estar con él, sino que ahora le ofrece. ¿Y qué es lo que le ofrece? Le ofrece su corazón, le ofrece su sacrificio, le ofrece su sangre, le ofrece aquello que le entregaría la salvación de paz. Es algo que, como ya dije, es tremendamente significativo, mi querido hermano. Dios, entonces, Jesús, entonces, le ofrece a Tomás sus heridas. Y este va a ser un momento crucial en la vida de este discípulo, porque ahora va a sentir lo que antes no había sentido. Ahora va a entender lo que antes no había entendido, que Emmanuel está con nosotros, que es Dios con nosotros, pero todavía va más allá. Este Dios ofrece su corazón, su sangre, su herida por cada uno de nosotros. ¿Amén, hermano? ¿Amén? ¿Te parece tremendamente significativo este ofrecimiento de Cristo? Como ya les comenté, por razones de orden y una serie de cosas, estoy tomando algunos libros que tengo por ahí muy amarillentos, no soy de lectura de papel, y hay un librito que me habla, que cuenta, que narra las costumbres de los animales, un libro muy simpático. Y lo quiero asociar en esta mañana a Dios. Creo que el Señor es como un colibrí solitario. El colibrí solitario es un pajarito pequeñito, maravilloso. La otra vez les hablé de este pajarito, pero que tiene una particularidad. Dice, este pajarito vuelve cada vez y cada vez y cada vez que él necesita estar
o disfrutar del néctar de las flores. Aunque la flor sea muy pequeña, aunque la flor sea la más chiquita, aunque la flor sea la que ya está medio ya allí decaída, media muriéndose, este pajarito vuelve y disfruta del néctar que esta flor todavía tiene. Yo creo que Dios es así. Ustedes y yo podemos estar allí en fe, como Tomás, ¿cierto? Allí ya casi desplomándonos, ya que el resfrío, ¿cierto? Que el dolor de guata, que todo lo que sufrimos, estamos allí ya casi al último y ahí viene Jesús, ¿no? Y nos ofrece su corazón, nos ofrece sus heridas, nos ofrece su sacrificio. Y eso, hermanos, a nosotros nos hace revitalizar en nuestra vida. Mis amados y queridos hermanos, creo que ya todos sabemos lo que pasó en el versículo 28, cuando este discípulo sintió esta cercanía con Emmanuel, solamente pudo exclamar lo que usted y yo debe aprender a exclamar. ¿Y qué fue lo que dijo este hombre? Dijo, Señor mío, ¿y qué más? Y Dios mío. Fuera todos estos ruidos que yo tenía en mi mente, estos ruidos que tenía en la cabeza, de que sí, de que no, de que esto, de que lo otro, de que será, que no será, que será importante reunirnos o no será, que mejor que no. Todo este ruido, fuera. Porque he comprendido que Jesús efectivamente es Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso que Él lanza y saca desde el fondo de su alma esta expresión. ¿Cuál? Señor mío y Dios mío. Mis queridos hermanos, el evangelismo es ir a aquellos que no conocen al Señor y presentarles a este Cristo. A este Cristo único, a este Cristo que no nos va a dejar solos, a este Cristo que va a estar con nosotros en el llanto, en la angustia, en la necesidad, en la debilidad. Y que lo puede hacer, ¿por qué? Porque es Señor y Dios, por lo tanto lo puede hacer. Y tenemos, hermanos, que cumplir con este santo ministerio, con el evangelismo. Me llama la atención, y ahora toco lo que va a ser el cerebro de su nombre. Les decía de que la palabra dídimo significa ¿qué cosa? Gemelo. ¿Y saben lo que significa el nombre Tomás? Aquí vi tres cabecitas que se movieron, no sé en la pantalla. El nombre Tomás también significa gemelo. Entonces, también, déjame hermana, también. Entonces, bueno, esta es una cuestión de mucha profundidad. Esto, hermano, nos lleva a entender que este discípulo, por doble, de doble forma, de dos puntos de vista, era, de todas maneras, y lejos, el gemelo. Porque cuando a él le decían Dídimo, ¿qué es lo que le estaban diciendo? Gemelo. Y cuando le decían Tomás, ¿qué es lo que le estaban diciendo? Gemelo. Entonces no tenía por dónde perderse que todo el mundo le llamaba gemelo. Pero aquí hay un detalle que nos debe llevar, hermanos, a toda la profundidad. ¿Saben que en ninguna parte de la Biblia se habla del gemelo de Tomás? No sabemos quién fue. No hay, hermanos, nada que nos pueda orientar a saber quién era este gemelo. Por eso que uno de los títulos para este tema era El gemelo perdido. ¿Quién sería el gemelo de Tomás? Bueno, mis queridos hermanos, hay una historia real,
un hecho que sucedió por allá el 2024, la historia de dos gemelos que fueron separados al nacer. Uno se llamaba, los dos eran de apellido, no, perdón, Jim Lewis y Jim Spencer. Tienen diferente apellido porque cuando ellos nacieron fueron entregados a dos familias. Y esas dos familias no se recibieron como hijos y los criaron separadamente. 39 años después, el año 2024, se encontraron. Y cuenta esta historia que este encuentro fue único y que fue espectacular, y les voy a dar algunos detalles. Ambos se llamaban Jim. Ellos no sabían, ¿no? Pero cuando se... ¿Cómo le llaman Jim? Y yo, Jim, no, somos que no nos llamamos igual. ¿Cómo se llama tu esposa? La esposa de uno se llamaba Linda. Y adivinen cómo se llamaba la esposa del otro. Linda. ¿Y tienes perro? Sí, tengo un perro que se llama Toy. ¿Y tú tienes un perro? Sí, tengo un perro. ¿Cómo se llama? Toy. Finalmente, hermano, esta historia espectacular nos cuenta que cuando se encontraron estos dos gemelos, uno le dijo al otro, ¿y en qué trabajas tú? Soy guardia de seguridad. ¿Y tú? Soy guardia de seguridad. Hermanos, es una historia muy especial que creo que esta mañana me va a servir para ilustrar esto. El gemelo perdido en la historia de Tomás. ¿Quién será? ¿Quién será, hermanos, esa persona que tiene o que experimentó lo mismo que experimentó Tomás? ¿Quién será, hermanos amados? Esa persona que, como ya hemos dicho, que tiene crisis de fe, de repente, esa persona que de repente duda, esa persona que de repente no viene a la iglesia porque no. Esa persona, hermanos queridos, que necesita la dirección de Dios porque no tiene claridad en su mente, ¿quién será? Y en esta conversación de esta mañana les quiero decir que ese gemelo puede ser usted, yo. Es usted, ¿no es cierto? Es un gemelo, es un gemelo que está perdido. Y yo creo que el Señor lo dejó así establecido para que comprendiéramos que el gemelo perdido respecto de Tomás puede ser usted o puedo ser yo. Y como el otro título de este tema es Historia de Gemelos, les traigo otra historia que yo espero ilustre lo que deseo mencionar y dejar en vuestra mente de Emmanuel, Dios con nosotros, de este estudio bíblico que tenemos que llevar a la gente que necesita. Y esta historia tiene que ver ahora con dos gemelas. Esto pasó en 1995. Dos gemelas que nacieron prematuramente. ¿Ya? Y al nacer prematuramente, las gemelas de apellido Jackson, fueron puestas en dos incubadoras, se llaman, ¿cierto? Diferentes. Pero una de ellas comenzó literalmente a morirse. La enfermera vio que su pulso estaba muy bien, la enfermera vio que se estaba poniendo azul y la enfermera dijo,
esta gemela va a morir. Entonces, en su humanidad, nos cuenta la historia, que la enfermera tomó a la bebé que estaba por morirse y dijo, y la voy a poner en la incubadora con la otra gemela que está bien. Y ahí se quedó observando, mirando. Y para su asombro, de repente vio que la gemelita que estaba sana saca su bracito y abraza a su hermanita. Y comenzó a ver los instrumentos, ¿cierto?, de la física médica que están ahí, ¿cierto?, que curiosamente el corazón y la respiración de la gemelita que estaba enferma comenzó a restaurarse, hermanos, y esta gemelita finalmente sobrevivió. En esta mañana, creo yo, y mi aplicación es esta: Tomás, nuestro gemelo, porque él tuvo los mismos sentimientos que nosotros padecemos. En el nombre del Señor nos abraza, ¿no es cierto? Nos abraza. Nos abraza para decirnos, oye, el gemelo que está allí medio allí, medio cayendo, medio con dolor de hueso, medio con dolor de cuello, medio con dolor de oído, medio con frío, medio con esto, medio con aquello. Oye, gemelo, yo te abrazo. Yo te abrazo. Para decirte que el Jesús que nosotros adoramos es un Jesús maravilloso, único, poderoso, que aunque sea necesario volver 1000 veces cada 8 días, va a volver para rescatarte, porque Él es un Señor y Dios. ¿Les parece, hermanos, que esta mañana concluyamos de una manera a lo mejor única, al entender que Emmanuel, Dios con nosotros, nos trae dirección, que Emmanuel, Dios con nosotros, nos asegura la salvación, y que Emmanuel, Dios con nosotros, nos prepara para toda la eternidad? Y que Emmanuel, Dios con nosotros, está precisamente con nosotros. En ese amor único, en ese amor espectacular, ¿les parece que será bueno esta mañana que todos honremos a nuestro Señor Jesucristo, exclamando desde el fondo de nuestro corazón lo mismo que exclamó Tomás: Señor mío y Dios mío? Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos, y los hermanos que están en el Zoom también nos acompañan. Vamos entonces a decir así: nuestro Señor Jesús, esta mañana te alabamos diciéndote, ¿qué le vamos a decir? Señor mío y Dios mío. Que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano. La paz del Señor.